mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Pudiéramos hablar del mismo Daniel, que indudablemente ellos se desarrollaron cuando eran jóvenes. Podemos hablar también de Timoteo, ¿sí o no, Carlos? Podemos hablar de Tito, podemos hablar del apóstol Juan, hasta podemos hablar del mismo Señor Jesús. Pero para esta ocasión pensé que podíamos hablar de una persona que para poder lograr alcanzar una promesa tuvo que definir su vida como un líder, aprender de las cosas de Dios mientras era joven, para que luego pueda ser un gran conductor de una gran nación. Nos estamos refiriendo indudablemente a uno de los personajes grandes de la Biblia, llamado Josué. Amén. Todos lo conocen, así que vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 y versículo número 2. Josué capítulo 1, versículo 1 y versículo número 2. Dice que acá en la iglesia no se viene a hablar, acá se viene a escuchar la palabra de Dios. Dice que todo aquel que quiera hablar debe hablar todo lo que quiera, pero allá afuera. ¿Será que hoy día hay alguien que quiera hablar aquí adentro y no querer escuchar lo que vamos a hablar? Hemos venido a escuchar una palabra de la cual yo también quiero edificarme. Quiero también comprender aquello que Dios quiere hablar para ustedes. Josué, dice la Biblia, capítulo 1, versículo número 2. ¿Estamos allí? Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos a entender primeramente, aquellos que no conozcan, quién fue Josué. ¿Quién fue este personaje que ahora nos permite poder hablar de él? La Biblia dice que Josué es hijo de Nun. La palabra Nun quiere decir resistencia o persistencia. Josué no fue su nombre inicial de él. El nombre que le colocaron a él al nacer fue Oseas. De tal manera que Josué o Oseas toma relevancia cuando Moisés llama a un grupo de personas, es decir, a 12 personas y cada uno miembro de una tribu, de tal manera que fueron comisionados a la tierra prometida. Estamos hablando cuando Israel salió de Egipto. Entonces Moisés llama a uno de cada tribu, y dentro de una tribu llamada la tribu de Efraín, llama a Oseas, o llama a Josué. Fueron 12. De los 12, 10 dijeron que el problema era grave al entrar ahí en la tierra prometida, que habían gigantes, que era una tierra hostil y que era un problema muy serio. Solamente 2 trajeron noticias positivas. Uno de ellos fue Oseas o Josué y el otro fue Caleb. ¿Qué ocurrió? Oseas o Josué y Caleb vivieron y los otros 10 murieron por traer noticias graves. Este Oseas luego toma prestancia
cuando vemos de que estaba al lado de Moisés. Entonces él debió haber aprendido de Moisés. Lo observó constantemente, vio el movimiento que Moisés hacía en su trajinar hacia el tabernáculo, en su oración, en su comprensión hacia el pueblo, en su relación con Dios, en su entrega con Dios. Entonces estamos hablando de una persona que iba captando los movimientos, que iba aprendiendo las cosas de Dios a través de un mentor, a través de un discipulador, a través de una persona importante. Josué no nació como un hombre libre. Josué nació como un esclavo. Recordemos de que Josué estaba junto con más o menos 4 millones de personas dentro de Egipto y formaban toda la raza del pueblo hebreo. Entonces, estamos hablando más o menos 1500 años antes del Señor Jesucristo. Dentro de ese grupo de personas que eran esclavas, que se desarrollaban como esclavos, que tenían que trabajar de sol a sol, Josué era un esclavo. Josué, en su corazón, debió haber tenido un serio deseo, un profundo deseo. Los deseos son buenos, son expectativas, son anhelos que uno desea alcanzar. Y en esta noche, en esta tarde que ya está oscureciendo, también vamos a ver los deseos de Josué. Pero también vamos a ver las características de una persona que quiere alcanzar sus sueños, o las características de una persona que quiere ser un líder, o las características de una persona que quiere ser un conquistador. Josué reunió entonces las características por las cuales lo llevaron a él a dirigir una nación y conquistar un territorio. Si él no hubiera tenido las características de las cuales se generaron en su persona, él no hubiera tenido el coraje, la valentía, la dirección para poder avanzar y terminar su tarea. Las cosas no se realizan solamente por pensar, no se realizan solamente por desear. Hay que hacer un esfuerzo. Josué no se quedó con los brazos cruzados y diciendo: tengo una promesa de parte de Dios. Dios le dice así a Josué: mi siervo ahora ha muerto. Cuando Dios le dice a Josué, ya Josué había sido llamado por Dios. Ya Josué había sido designado por Dios. En el libro de Números vamos a ver que ya Moisés había llamado a Josué y había puesto su mano sobre su pierna y le había dicho: tú serás el conductor. De tal manera que cuando muere Moisés, Josué ya sabía que tenía que ser el que iba a dirigir esa nación. Pero vamos a entender ahora algo. Ya había una promesa de parte de Dios. Dios le había dicho así: tú vas a llevar a este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Tú. Esa es una promesa. Esa es una promesa, es una orden también. Entonces él tenía en su mente claramente que tenía que cumplir esa orden. Esa orden encerraba el cumplimiento de una promesa. La promesa que Dios le dio a todo Israel, que ellos irían y tomaran posesión de la tierra prometida. Era una promesa, ¿verdad? Es seguro que en algún momento aquí en la iglesia o en la iglesia donde tú te congregas hayas escuchado y hayas dicho: tengo una promesa de parte de Dios. Y decimos así: yo me apodero, me empodero de esa promesa.
hago mía esa promesa y dices, esa es mi promesa. Y aquí viene lo bueno. Yo deseo que si tú tienes esa promesa, está muy bien, es maravilloso, pero no seas parte del montón de personas que no recibieron su promesa. ¿Por qué? Porque si tienes una promesa, tienes que hacer algo al respecto. No es la cuestión de decir, tengo una promesa y me voy a quedar con los brazos cruzados, esperando que esa promesa se cumpla. Hay algo que tenemos que hacer. Y vamos a mirar en Josué que él tuvo que luchar, él tuvo que guerrear para poder alcanzar esa promesa. Vamos a ver una característica de un líder o de un conquistador. ¿Por qué tú tienes que ser un conquistador? ¿Por qué tienes que ser tú un líder, joven? Porque alguna vez dije, nosotros los que ya tenemos ciertos años, ciertos caminos aquí en esta tierra y como hombres y como personas que servimos en la obra de Dios, vendrán los años y toda vida tiene que haber relevo, así como en una carrera de postas hay personas en cada espacio para tomar la posta. Y ustedes deben ser las personas que tengan esa concientización, que deben saber que deben tomar la posta. Y que en algún momento de nuestra vida llegará el término y nosotros tengamos que entregar la posta. Y que ustedes estén preparados para ello. Tal vez le parezca lejano, todo va a depender de ustedes. Todo va a depender de cuánto luchan para poder alcanzar una promesa. Josué sabía qué problemas tenía al tomar la posta. Josué le dice así la Biblia, mi siervo Moisés ha muerto. Escúcheme ahora. Que Moisés haya muerto era un problema. ¿Por qué? Porque Moisés era una persona especial. Moisés no era cualquier persona. Moisés era un hombre en la cual Dios dijo, yo hablaré con Moisés, como dice, cara a cara. Era una condición especial. Lo hacía especial. Es más, siempre se dice que uno extraña cuando no vemos a aquella persona o que valoramos cuando la persona ya no está. Y seguramente que las personas, después de que Moisés partió de esta tierra o murió, pues recién valoraron a Moisés. Pero Josué, que había caminado con él, que había estado con él por 40 años ahí en el desierto, él vio todo lo que le hicieron a Moisés. Él vio que la gente renegaba, él vio que la gente murmuraba, él vio que la gente se rebelaba, él vio todas esas cosas. Y por un momento entonces él pensó, yo me voy a encontrar con este tipo de gente ahora. Yo voy a estar justamente con estas personas igualmente como Moisés estuvo. Y por un momento decimos, yo no quiero estar porque tengo miedo. De repente voy a fracasar. De repente voy a perder. De repente no voy a cumplir. ¿Y sabe por qué? Porque hay un problema, jóvenes. Decíamos ayer con los pastores, cuando íbamos a una conferencia, hay una cultura, lamentablemente, la cultura del fracaso, temor al fracaso. Tenemos miedo de enfrentar, de desarrollar, de avanzar. ¿Por qué? Porque decimos, ¿qué va a pasar si no cumplo? ¿Qué va a pasar si no hago? ¿Y si hago y no lo hago? Y entonces ahí recordábamos a Thomas Alva Edison, y ustedes saben quién fue Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, ¿verdad? Él dijo así, estamos pensando cuánto tiempo, cuántos intentos tuvo Thomas Alva Edison. Alguien dijo así 400, luego yo dije 1000,
1000 y alguien dijo 1200. Bueno, iba por ahí, pero yo acerté, ¿verdad? Era 1000. Bueno, eso es lo que dicen los libros. Y cuando le preguntaron a él, él dijo así: no tuve 1000 intentos fallidos, sino que tuve un invento que tuvo 1000 pasos que hacer. Por otro lado, se dice que él dijo también algo así: ahora sé que hay 1000 formas de cómo no hacer una bombilla eléctrica. Lamentablemente, jóvenes, hay ese temor. ¿Por qué? Porque produce una tristeza, produce un desánimo. Y cuesta entonces, sobre todo a la cultura del peruano, cuesta despegar. ¿Por qué? Porque sienten la presión de la gente, sienten que la gente va a murmurar, sienten que la gente te va a presionar o que la gente va a hablar de ti y te va a mirar y te va a escrutar y va a decir: tú eres un fracasado. Josué, si hubiera quedado con ese pensamiento, no hubiera avanzado. Se hubiera quedado ahí donde está y nunca hubiera logrado nada. Para poder conquistar la tierra prometida, no tomó 1 año, no tomó 2 años, no tomó 3 años, tomó 6 años. Y en esos 6 años, Josué tuvo que pelear, tuvo que guerrear, tuvo que desarrollar estrategia militar, tuvo que tomar su espada, tuvo que enfrentarse. Para poder conquistar, tenía que pelear. Todo un pueblo estaba prácticamente desolado. ¿Por qué? Porque la idea de que conquistar la tierra prácticamente se había apagado. ¿Por qué? Porque Moisés no estaba. Pero cuando la gente vio que Josué se erigió con las características de un líder, el pueblo dijo así: nosotros te seguiremos, ¿verdad? Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, así como estuvo con Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Jóvenes, ustedes pueden ser grandes líderes. Ustedes pueden ser personas que sirvan al Señor. Pero para que puedan servir ahí tiene que haber un deseo. Y ese deseo se llama deseo de aprender. Deseo de aprender. Pero que si pasa el tiempo y no estamos aprendiendo nada, tú estás mirando a tu pastor, estás mirando a tus líderes, a las líderes, a las hermanas, a las misioneras, y no estás queriendo ver nada de ellos, o querer aprender como ellos, o ser como ellos, o sentir como ellos, no hay un sentimiento para nada. No hay un deseo de aprender nada, ¿verdad? Josué estaba a la puerta de la tienda, a la entrada de la tienda de Moisés. Josué sabía cuando Moisés salía. Josué sabía cuando Moisés entraba. Josué sabía cuando Moisés tenía que ministrar. Todo eso Josué tenía que aprender. Vio que Moisés era un gran líder. Vio que Moisés era una persona con cualidades. Y él, de alguna manera, él dijo: yo tengo que ser como él, o parecerme a él, o acercarme lo más que pueda a él. Tal vez no seremos como los pastores, o puede que seas tú mejor, que sirvas mejor. ¿O no es posible eso, hermanos? ¿Acaso los pastores empezamos así? Todos empezamos también allí en la banca, con esa expectativa, con ese deseo que algún día podamos ser como aquellos pastores que vimos acá parado para servir al Señor. Gloria sea al Señor. Amén. Ahora, un día él se conmocionó cuando recibió una noticia. ¿Cuál era la noticia? La noticia fue una noticia
que llamó la atención. ¿Cuál fue? Moisés no podía entrar a la tierra prometida. Moisés no podía ir. ¿Cómo que no podía entrar si era el gran líder? ¿Por qué no podía entrar? ¿Qué pasó? Y él tuvo que aprender de aquello que pasó, de aquello que causó que impidiera el ingreso de Moisés. Entonces aprendió algo que no tenía que hacer. Y en nuestra vida también tenemos que aprender que hay cosas que no tenemos que hacer y que deben pertenecer a un pasado. Pero entonces para eso, para poder tener una característica, hay que dejar a un lado el pasado. Y para eso entonces podemos mirar hacia adelante. Josué tuvo que dejar de mirar entonces todo ese pasado y creer que si Dios estaba con él, él podía cumplir la tarea y alcanzar la promesa que tenía para él. Gloria sea al Señor. Entonces, Dios le dijo así: mi siervo Moisés ha muerto, ¿no? Ahora pues, ¿qué dice? Levántate. Levántate. Entonces yo les digo a ustedes jóvenes, levántate. Levántate, porque Dios también te está hablando ahora. Es posible que tú digas: pastor, yo no pude, pastor, tuve serios problemas, conflictos con ciertas personas, conflictos con tales personas, hasta con la persona menos pensada. Levántate. Levántate. Pareciera, pastor, que es difícil. Levántate. Levántate. Amén. Levántate. Ahora, si vamos a ver, o ustedes me quieren escudriñar a mí, dirían: el pastor es así, es así, es así. No me mires a mí. Pero el hermano fulano es así, la hermana es así. No lo mires a ellos. Mírate a ti. Mírate a ti mismo. Así, mírate a ti mismo. Entonces, pueden haber fracasos, por supuesto que pueden haber fracasos, pero los fracasos, son parte de la vida, de que un día algo tú quisiste hacer. Porque quien no tiene fracasos es porque nunca hizo nada. Ahora Josué tiene que tomar una decisión, dejar a un lado todos esos recuerdos amargos, dolorosos, sin sabores, de cómo la gente se rebeló contra Moisés, pero él va a tomar una decisión. Voy a dejar a un lado. Deja a un lado tu pasado. Deja a un lado todo aquello que no sirve y que no te va a ayudar para nada. Levántate. Levántate. Amén. ¿Qué más le dijo el Señor? ¿Verdad? Vamos a ver otro versículo. Versículo número 6. Esfuérzate. Esfuérzate. Para hacer algo grande tiene que haber una motivación. Si no hay una motivación, no nos vamos a poder mover en un gran sentido de fortaleza. Vamos a mirar las cosas de cierta manera, pero no le vamos a dar el valor que corresponde. Pero si tú tienes algo que consideras y vas a poner todo de tu parte, entonces ahí podemos decir: sí, tú te estás esforzando. Y hay gente que se esfuerza más porque tiene un pensamiento diferente, y hay gente que no se esfuerza porque no toma las consideraciones como la otra. Y es así que tú vas a ver un desbalance, vas a ver diferencias, que hay personas en la iglesia que sí toman decisiones a favor de servir y otras no. Otras solamente son espectadores. Está mirando que hay personas que están ayudando,
Y cuando esas personas están ayudando, lo triste y lo curioso es que todavía te van a criticar. Y te van a decir, ya ves, yo dije, porque estaba esa persona. Ya ves, yo dije que no esté esa persona. Ya ves, yo dije que no debía ser así. Ya ves, yo dije y todo eso. Pero no están haciendo nada. Y tú te estás esforzando. ¿Por qué te estás esforzando? Porque tienes un enfoque. Tienes una visión. Tienes una dirección. Josué tuvo ese enfoque. Josué tuvo esa visión. Josué sabía que tenía una promesa de parte de Dios. Pero para poder alcanzar esa promesa, él tenía que hacer un esfuerzo. Seguramente, jóvenes, ustedes también en algún momento habrán tenido una palabra que Dios les haya dado. Por ejemplo, Dios te ha dicho que tú vas a tener un ministerio. Dios te ha dicho que tú vas a servir. Dios te ha dicho que, bueno, ustedes algún día se casarán. Dios te ha dicho que tú vas a tener una linda familia. Dios te ha dicho que tendrás unos bonitos hijos. Dios te ha dicho todas esas cosas que son cosas bonitas y cosas que son reales porque forman parte de nuestra vida. Todo eso Dios te ha dicho. Pero para que esas cosas se logren, no es así nomás. Tiene que haber un esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si las cosas no se hacen con esfuerzo, las cosas no se valoran. Conquistar Jericó, que fue la primera ciudad al ingresar a la tierra prometida, no era fácil. Habían muros anchos y altos. Había un pueblo que estaba esperando. Es decir, el factor sorpresa de un ataque para tomar esa ciudad se había perdido. Ese pueblo, esa ciudad estaba ya a la espera de un ataque y sabían que tenían que defenderse. Pero fue Dios, por la mano de Dios, que se logró una victoria en ese lugar. Ahora, tú quieres alcanzar tu promesa. Tú quieres ser una persona útil. Tú quieres tener cosas en tu vida, pero no estás haciendo nada por alcanzar tu promesa. Es decir, no estás haciendo ningún esfuerzo. No esperes entonces que las cosas se logren y que acontezcan. Hay personas que están esperando en su regazo que las cosas ocurran. Eso no va a ocurrir, porque no hay nada que se está sembrando. No va a ocurrir porque no hay nada que se está haciendo. Entonces, si tú quieres alcanzar tu promesa, esfuérzate para poder alcanzar tu promesa. De lo contrario, no va a pasar nada. Tú te quedarás con esa frase que dices, Dios me habló, Dios me dijo, pero tú no estás haciendo nada. ¿Verdad? Y una persona debe aprender, entonces, debe tener un deseo de servir. De servir. ¿Por qué? Porque la persona cuando ve las cosas de Dios, motiva en su corazón un deseo de servir. Eso fue la palabra que le dio David a Salomón. Vamos a ver ahí en Primera de Crónicas capítulo 28. Primera de Crónicas capítulo 28, solamente este pasaje, por favor. Primera de Crónicas capítulo 28, versículo número 9. Y dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre.
Josué generó entonces dentro de él un deseo de servir. Él ya aprendió, ya vio cómo eran las cosas con Dios. Ahora él tiene en su corazón un deseo de servir a Dios. Si alguien quiere aquí servir a Dios, yo creo que todos quieren servir a Dios, ¿no? Amén. Amén. Creo que estoy en otro lugar. Bien. ¿Qué va a pasar? Dice, yo quiero servir. Josué llegó un momento en que fue capitán, que fue general, que fue líder, pero antes sirvió. Antes sirvió. Llegó un momento en que Josué fue un líder, pero antes tuvo que someterse a un líder. Llegó un momento en que Josué tuvo que ser un discipulador, pero antes fue un discípulo. Entonces nadie puede ser un líder al menos que haya pasado bajo un liderazgo. Nadie puede ser una persona que diga, yo quiero ahora estas condiciones, si antes no sirvió. Si tú tienes en tu corazón un deseo de servir, llegará un momento en que tú serás un líder. Porque ese es el proceso, ese es el camino, esa es la vía, la ruta. Todo aquel que sirve un día será líder. Gloria sea al Señor. Josué se paraba en la tienda. Josué era celoso. Un día estaban profetizando por allá y dijo él a Moisés, Señor, esos no pueden profetizar. No. Él tenía unas condiciones bárbaras con respecto a su celo por las cosas de Dios. Él cuidaba su posición. Él fue un gran discípulo. Por lo tanto, nadie puede ser un líder sin antes ser un discípulo. No puede ser un gran líder sin antes también ser un gran discípulo. Vamos a volver a Josué en el libro de Josué. Dios le ha dicho así a Moisés, levántate, olvídate el pasado, esfuérzate, ¿verdad? Toma energía, toma fuerza, hay que pelear, hay que guerrear. Y ahora Dios le va a decir, versículo 6, capítulo 1, versículo número 6. ¿Qué más le dice? Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos valientes hay acá? A ver, levante la mano. No hay nadie. A ver, por allá. Ahí está uno. Peleó con un elefante. El otro. Todos son valientes, hermanos. Están aquí porque son valientes. Si no hubieran sido valientes, no hubieran escapado de las garras del diablo. Han tenido valentía. Muchos piensan que el refugiarnos en Dios es por una cobardía. Mentira. Eso no es cierto. Eso es un engaño del diablo. Hemos tenido coraje para poder salir. Y solamente los valientes heredan el reino de Dios. Gloria sea al Señor. Ahora, valiente o tener valentía es una emoción. Es decir, ustedes tienen valentía, sus emociones los guían a fortalecerse. De tal manera que nos conducen en un sentido de seguridad, de equilibrio. Están canalizadas de una manera tal que podemos entender las cosas que nos rodean, que se avecinan. Comprendemos. ¿Por qué? Porque tomamos valentía precisamente de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Pero lamentablemente digo,
que a veces no tomamos las decisiones con valentía, sino con una emoción llamada miedo. ¿Cómo es eso? Han llegado temprano hoy días ustedes aquí a la iglesia, ¿verdad? Amén. Bueno, los que llegaron temprano pensaron así: vamos a ir temprano porque a la primera hora le toca al pastor Luis Sumén y el hombre es un poco cargoso. Miedo, ¿sí o no? Miedo. Después viene el pastor Rodolfo, él es un poquito más asequible, más condescendiente. Muchos llegan temprano a su trabajo. ¿Por qué? Tengo miedo, de repente me botan de mi trabajo. Miedo. Muchos tienen miedo a que lo despidan, por eso llegan temprano. Entonces, cuando se toman decisiones por miedo, hermanos, jóvenes, lamentablemente no nos conducen en las cosas correctas, en los caminos correctos. No quiero que ustedes tomen decisiones por miedo, porque por miedo van a pensar algún momento en la primera opción que tengan, se van a casar. ¿Por qué? Porque se me está pasando el tiempo. Porque puede ser que se me vaya el tren. No debe ser así. Por favor, no le estoy diciendo a nadie. No. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque seguramente ustedes alguna vez han intentado hacer algo y dicen: tengo miedo, de repente no puedo. Miedo. No debe haber miedo. Tiene que haber valentía. Tiene que haber valentía. ¿Por qué? Porque la valentía te da seguridad. Puedes enfrentarte. La valentía te conduce con prestancia. Miras hacia adelante. El miedo te hace mirar solamente alrededor. ¿Qué va a pasar después? ¿Será o no será? ¿Qué pasará? Valentía. Y cuando Dios le dice a Josué: tienes que tener valentía porque más allá hay enemigos más grandes, hay enemigos más fuertes, hay enemigos más poderosos, pero tú lo vas a vencer. Pero tú serás un vencedor, porque yo estaré contigo. Gloria sea al Señor. Cuarta cosa, que para terminar, la palabra de Dios. Versículo número 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Queridos hermanos, el día de ayer con el pastor Mario, el pastor Rodolfo, el hermano Elvis, tuvimos una primera conferencia. Y nos dijeron así: hay una generación en este tiempo, desde el año 1980, cada generación tiene 40 años. Esa generación de supuestamente los creyentes, solamente el 4% están pensando en la palabra de Dios. Es triste. ¿Por qué? Porque esas personas están siendo bombardeadas con una serie de cosas, una serie de ideas, una serie de doctrinas que hace tambalear. Y tienen ciertos cuestionamientos a la palabra de Dios. Que si la ballena se lo comió a Jonás, que si la tierra por aquí, que si hubo dinosaurios por allá, que si hay extraterrestres por allá, y todo eso. Y todo ese cúmulo de información hace tambalear la fe de los jóvenes. ¿Por qué? Porque esta generación es diferente a la generación anterior. Es una generación que ha visto cambios notables en la humanidad. Y el mismo hecho de que la ciencia aumente
De acuerdo a la palabra, la ciencia aumenta, pero también el pueblo se enfría. Y estamos así en esas circunstancias entonces. Entonces, para que Josué pueda cumplir sus objetivos, para que Josué pueda ser el gran líder, para que él sea el conquistador, él tuvo que obedecer la palabra de Dios. El salmista dijo así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Verdad? El Señor le dijo: si tú quieres ser prosperado, si tú quieres tener éxito, si tú quieres alcanzar victoria, por supuesto que hay un montón de información en este mundo, pero la mejor información para tu vida está en la palabra de Dios. Nunca te olvides. Ese es tu guía, ese es tu manual para esta tierra. Ese es el manual para tu vida, para que seas feliz en todo momento, en todo lugar, en una empresa, en un matrimonio, en cualquier campo, en cualquier lugar, en todo tiempo. Gloria sea al Señor. 3 deseos profundos: aprender, servir y liderar. 4 características para ustedes jóvenes: olvídate del pasado, esfuérzate, sé valiente y obedece la palabra de Dios. Y serán vencedores, alcanzarán su promesa, serán victoriosos. Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie. Por favor, vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias al Señor. Si esta palabra fue para tu vida, agradezca al Señor. Oramos. Te damos gracias, bendito Dios. Te damos gracias, oh Rey, en esta oportunidad, una vez más aquí en tu casa, junto, Señor, a tus hijos, y en este tiempo a la juventud de tu iglesia, Señor. Ellos también tienen una promesa de parte tuya. Que ellos tengan, Señor, el coraje, la valentía de poder alcanzar, Señor, la promesa que tú les has dado. Ya sea en el campo que tú le has dado, Señor, ya sea en el matrimonio, en el estudio, en el trabajo, en la vida que ellos esperan. Mas, Señor, bendícelos, guíalos, derrama tu gracia y tu misericordia sobre ellos, Padre. Haz de ellos líderes, haz de ellos conquistadores, haz de ellos servidores, haz de ellos hombres, Señor, que te sirvan y que te amen. Gracias, mi Dios, en nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Dios les bendiga.